Buen día, compañeros. En este momento hablaremos de la NIA 530, muestreo de auditoría. Con respecto al diseño, el tamaño y la selección de la muestra de elementos a comprobar, el auditor seleccionará los elementos de la muestra de forma que todas las unidades de muestreo de la población tengan la posibilidad de ser seleccionados. Entre este tipo de muestreos tenemos el muestreo estadístico, que en este caso el muestreo estadístico, los elementos de la muestra se seleccionan de modo que cada unidad de muestreo tiene la probabilidad conocida de ser seleccionada. En el caso de un muestreo no estadístico, se hace uso del juicio para seleccionar los elementos de la muestra, puesto que el objetivo del muestreo consiste en proporcionar una base razonable para que el auditor extraiga conclusiones sobre la población de que se selecciona la muestra. Es importante que el auditor seleccione una muestra representativa, de forma que se evite el sesgo mediante la selección de elementos de la muestra que tengan características típicas de la población. En este caso, lo que la norma menciona es que cuando se utilice el juicio para poder seleccionar una muestra sobre algunos temas específicos, también deberá aplicar procedimiento de auditoría para una muestra representativa y así poder evitar el sesgo, es decir, darle la misma posibilidad a toda la población. Con respecto al método de selección aleatoria, en este caso, lo que significa acá es de que en sí el auditor no aplicará juicio en este tipo de selección, sino que se seleccionará la muestra, como lo indica el nombre, ¿verdad? De forma aleatoria. Es decir, que la muestra que se extraiga, pues va a obtener, digamos, diversos ítems de la muestra. En este caso, pues se le estaría dando la misma oportunidad a todo el universo de que sea seleccionado, ¿verdad? Aplicación de procedimientos de auditoría. El auditor aplicará procedimientos de auditoría adecuados para el objetivo a cada elemento seleccionado. A lo que se refiere la norma acá es que dependiendo, digamos, del elemento seleccionado, el auditor va a aplicar procedimientos de auditoría para validar, pues, esta evidencia. En el caso de que cierto elemento le requiera otro procedimiento de auditoría específico, pues el auditor deberá de realizarlo de forma adecuada. Buen día, catedrático, compañeros. Continuando con la aplicación de procedimientos de auditoría, según la NIA 530, eh, la norma nos indica si el procedimiento de auditoría no es aplicable al elemento seleccionado, el auditor aplicará el procedimiento a un elemento de sustitución y nos da un ejemplo que este puede ser el ejemplo, el caso en que se haya elegido o determinado como una muestra, una transacción que por alguna razón ha sido anulada. Entonces, si el auditor en el momento de revisar la información, de obtener la prueba o la evidencia sobre los pagos y queda satisfecho que sí, esa transacción ha sido anulada, puede seleccionar otra muestra sustituta para poder evaluar y obtener la evidencia que necesita y así darle respuesta o cumplir con el procedimiento diseñado para ese papel de trabajo. Y en el caso si el auditor no puede aplicar los procedimientos de auditoría diseñados o procedimientos alternativos adecuados a un elemento seleccionado, el auditor tratará dicho elemento como una desviación con respecto al control prescrito en el caso de prueba de controles o como una incorrección en caso de una prueba de detalle. Entonces, de igual forma, la norma nos da ejemplos, por ejemplo, una situación en la que el auditor no puede aplicar los procedimientos de auditoría diseñados a un elemento seleccionados cuando se ha perdido la documentación
de esa transacción o esa prueba que está realizando el auditor. Entonces, ese es el caso en que puede el auditor evaluar que no se puede aplicar los procedimientos que se ha diseñado. Y también un ejemplo de procedimiento alternativo adecuado puede ser el examen de los cobros posteriores, junto con evidencia de su procedencia y de las partidas a las que corresponden cuando no se haya recibido respuesta a una solicitud de confirmación positiva. En este caso, el auditor depende de la información que le dé un tercero, porque el auditor hace el procedimiento de confirmación externa, eh, pide la autorización en las firmas de la carta, la preparación de las cartas y hace el proceso de envío de la carta de solicitud de confirmación. Y si el externo puede hacer con una confirmación de cuentas por cobrar o de cuentas por pagar, y si el externo no contesta la solicitud, pues también hace como el procedimiento de recordatorio. Sin embargo, si agota el auditor todas estas opciones, pues procede a hacer un procedimiento alternativo, que es los cobros posteriores para el caso de una confirmación de cuentas por cobrar. Entonces, allí el auditor puede aplicar otros procedimientos alternativos que le den respuesta o que sean adecuados de acuerdo el caso en que se encuentre. Gracias. Continuando con la presentación, vamos a hablar ahora sobre la naturaleza y causas de desviación y errores. Esta NIA nos indica de que cuando el auditor ha identificado cualquier desviación o error, debe de realizar lo siguiente. Debe de investigar su naturaleza y evaluar su efecto en el propósito del procedimiento de auditoría y en la auditoría en conjunto. Asimismo, en el caso en el que el auditor establece que el error o desviación es una anomalía, el auditor puede obtener un alto grado de que esto no es representativa de la población por medio de procedimientos adicionales que le permitan obtener apropiada y suficiente evidencia de que no se afecta al resto de la población. Por ejemplo, nosotros ya tenemos nuestro muestreo de auditoría y sobre este muestreo, realizando ya el procedimiento, detectamos una anomalía o un error que representa el 0.5% del total de nuestra muestra, pues entonces nos corresponde como auditores evaluar qué impacto tiene ese 0.05 o 1% del total de nuestro muestreo. De igual forma, al analizar las desviaciones y las incorrecciones, el auditor puede observar que tiene una característica común, como por ejemplo el tipo, ubicación, línea de productos o periodo. El auditor puede decidir identificar todos los elementos de la población que tiene la característica común y, por supuesto, dichas desviaciones pueden ser intencionadas e indicar fraude, como por ejemplo cuando nosotros realizamos una auditoría a inventarios. Nosotros solicitamos los CARDEX por producto y pues en este CARDEX nosotros visualizamos absolutamente todos los movimientos, entradas, salidas, costo, hasta incluso el costo de venta, hasta incluso hay unos CARDEX que manejan la utilidad sobre cada producto que se está vendiendo y por supuesto a qué factura está aplicando. Entonces tenemos una amplia información en donde pues nosotros podemos identificar y podemos ver la característica común y se nos hace un poquito más fácil identificar estos fraudes o estas desviaciones que por supuesto pues es el objetivo principal al realizar dicha auditoría. Continuamos con el siguiente compañero. Extrapolación de las incorrecciones. El auditor debe realizar pruebas detalladas que deberá proyectar a la evaluación esos errores encontrados en la muestra. Como muy bien sabemos, se utilizan dos métodos, que son el método estadístico y el no estadístico. Pero para ello, el auditor debe seguir pasos para poder explorar las diferencias y las diferencias más representativas, para no invertir mucho tiempo
dentro de una muestra que no sea muy importante o que no tenga materialidad. El auditor debe seguir los siguientes pasos. Debe primero ordenar los elementos de la muestra por su valor razonable, separando los que son inferiores al intervalo de muestreo de los que son igual o superiores. También debe considerar que para los elementos con valores inferiores al intervalo, que obtengan un porcentaje que representa la diferencia sobre el valor contable y que luego se multiplique ese porcentaje por el valor del intervalo del muestreo, y ese es el error proyectado para cada error. También para los elementos iguales o superiores al intervalo del muestreo, el 100% de la diferencia corresponde al error proyectado. También el auditor debe sumar todos los valores anteriores a estos y así obtiene el total del error proyectado. Entonces vemos que uno de los objetivos del auditor en la extrapolación es determinar el total del error proyectado. La evaluación del resultado del muestreo de auditoría. Como muy bien indica la norma de auditoría relativa a la ejecución del trabajo, establece obligaciones que el auditor obtiene mediante sus procedimientos de auditoría, evidencia comprobatoria suficiente y competente para suministrar una base objetiva para su opinión. Para obtener esta evidencia comprobatoria, el auditor no está obligado a examinar todas y cada una de las transacciones de la empresa, como lo mencionaba inicialmente, ya que mediante una muestra representativa puede obtener la evidencia a la cual se requiere. Se puede utilizar los métodos de muestreo representativos, estadístico o no estadístico.